del diablo entró la muerte en el mundo y la experimentan quienes le pertenecen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabaré, Señor, eternamente. Te alabaré, Señor, eternamente. Te alabaré, Señor, pues no dejaste que se rieran de mí mis enemigos. Tú, Señor, me salvaste de la muerte y a punto de morir me reviviste. Te alabaré, Señor, eternamente. Alaben al Señor quienes lo aman. Den gracias a su nombre, porque su ira dura un solo instante y su bondad toda la vida. El llanto nos visita por la tarde, por la mañana el júbilo. Te alabaré, Señor, eternamente. Escúchame, Señor, y compadécete. Señor, ven en mi ayuda. Convertiste mi duelo en alegría, te alabaré por eso eternamente. Te alabaré, Señor, eternamente. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, ya que ustedes se distinguen en todo, en fe, en palabra, en sabiduría, en diligencia para todo y en amor hacia nosotros, distínganse también ahora por su seguridad, generosidad. Bien saben lo generoso que ha sido nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, se hizo pobre por ustedes, para que ustedes se hicieran ricos con su pobreza. No se trata de que los demás vivan tranquilos, mientras ustedes están sufriendo. Se trata más bien de aplicar durante nuestra vida una medida justa, porque entonces la abundancia de ustedes remediará la carencia de ellos, y ellos por su parte los socorrerán a ustedes en sus necesidades. En esa forma habrá un justo medio, como dice la Escritura: al que recogía mucho, nada le sobraba; el que recogía poco, nada le faltaba. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, pueblo de Dios, la palabra del Señor. Lámpara a mis pies, gozo en mi corazón. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor está con todos ustedes. Les anuncio la buena noticia de Jesucristo según San Marcos. En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla y allí se le reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia: mi hija está agonizando. Ven a imponerle las manos para que se cure y viva. Jesús se fue con él y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna, pero en vez de mejorar, había empeorado. Oyó hablar de Jesús, vino y se le acercó por detrás entre la gente
y le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él. Se volvió hacia la gente y le preguntó: ¿quién me ha tocado? Sus discípulos le contestaron: ¿estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas quién me tocó? Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién lo había tocado. Entonces se acercó la mujer, asustada y temblorosa. Al comprender lo que había pasado, se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó diciendo: hija, tu fe te ha sanado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle a Jairo: ya se murió tu hija. ¿Para qué sigues molestando al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: no tengas miedo, basta que tengas fe. No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y le dijo: ¿qué significa tanto llanto y tanto alboroto? La niña no está muerta, está dormida. Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente y con los padres de la niña y sus acompañantes entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: Talita cum, que significa: óyeme, niña, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dale un aplauso a esta palabra. Por este evangelio se borren nuestros pecados. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga. Amén. Hemos escuchado un texto muy emocionante. Hemos escuchado en el evangelio un texto maravilloso. Es un texto que en lo personal he trabajado mucho. Está entre mis favoritos de la Biblia. A mí es un texto que me fascina. Me fascina este texto porque creo que tiene enseñanzas muy profundas para nosotros. Y yo les invito que hoy lo trabajemos
en esta Eucaristía, en este encuentro con la palabra, vamos a trabajar las situaciones que nos hace pensar ese texto. Y vamos a pensar qué podemos hacer frente a esas situaciones. Son dos partes de esta homilía: las situaciones y qué podemos hacer ante estas situaciones. Amén. Pensemos, el Evangelio de hoy nos dice que mientras Jesús iba a la casa de uno de los jefes de la sinagoga, a la casa de Jairo, dice que por el camino había una mujer que sufría, que padecía de flujo de sangre. ¿De qué? ¿De qué? La llaman la hemorroísa. Es una mujer que tenía flujos de sangre. Le pregunto, ¿qué pasa cuando el ser humano, la mujer o el hombre pierde sangre? ¿Sí? Por allá dijeron se muere. No, tampoco. ¿Cómo? Se debilita. Esa es la primera situación. Cada vez que yo leo este texto, me hace pensar en mis debilidades. Cuando yo escucho que había una mujer que padecía de flujo de sangre, inmediatamente me pongo a pensar: ¿cómo he perdido energías? ¿Cómo frente a los problemas uno siente que va perdiendo fuerza? Yo no sé ustedes, pero yo tengo la impresión que los problemas a uno lo van debilitando. Yo no sé ustedes, pero yo tengo la impresión, a mí, no es solamente la impresión, sino que tengo la certeza de que los problemas lo van a uno consumiendo. Uno se siente sin fuerza física muchas veces. Ese es el flujo de sangre. Una mujer que pierde sangre, que pierde energía, que pierde fuerza, que se debilita. Y yo creo que el Evangelio de hoy nos hace pensar qué es lo que a nosotros nos está debilitando. ¿Cuál es tu flujo de sangre? A veces sentimos que se nos van gastando las fuerzas físicas. Uno se siente cansado, agotado, débil. Otras veces uno siente que se gastan las energías mentales. Se nos va debilitando la mente. Hay mucha gente débil de mente, porque los problemas sienten que se le están yendo a chorros. Ese es el flujo de sangre. O las energías emotivas, las fuerzas emotivas. Sentimos que perdemos energía física, sentimos que perdemos energías mentales, sentimos que perdemos energías emocionales. Esa es como la primera situación. Yo no me quedo que sea una mujer que padezca flujo de sangre. Yo creo que el texto nos está diciendo, y aquí los problemas te están consumiendo. Pasa Jesús por tu vida y tú sientes que ya no tienes fuerzas. Mucha gente hoy se ha quedado sin fuerzas. Hoy mucha gente se ha quedado sin energías.
es el flujo de sangre. Es que me estoy sintiendo débil. Amén. Ese es como lo primero. Pero segundo, el texto dice que había una mujer que padecía, ¿qué? Flujo de. Y a mí, quizás esto es lo que más me gusta de este texto, esta segunda situación. Porque cuando uno lee el Evangelio y lee los milagros de sanación, uno se percata que los otros milagros que conocemos de sanación, uno sabe de qué sufre la gente. Las enfermedades son visibles. Por ejemplo, Jesús sanó a ciegos. Y eso es fácilmente que uno lo pueda ver cuando viene alguien que está ciego. Cuando uno se encuentra con alguien que está ciego, uno sabe cuál es el dolor de esa persona. Uno conoce cuál es el sufrimiento de esa persona. Uno conoce cuál es la enfermedad de esa persona. Pero Jesús también sanó a paralíticos. Y también, cuando uno ve a un paralítico, sabe cuál es su dolor. Sabe cuál es su sufrimiento. Sabe cuál es su enfermedad. Esa persona no puede caminar, no se puede mover. Pero el Evangelio de hoy, que nos cuenta este gran milagro, nos dice que este era un problema íntimo. Nadie sabía que esa mujer estaba enferma. Lo más llamativo del milagro de hoy es que entre la asamblea, entre la comunidad, la gente no sabía que esa mujer tenía flujo de sangre. ¿Por qué? Porque es un sufrimiento íntimo, es un problema íntimo. Y eso me hace pensar en los sufrimientos que no nos atrevemos a decirle a nadie. Yo me consigo con mucha gente que uno los ve y uno dice, esa persona siempre está echando broma, esa persona siempre está sonriente, esa persona siempre está bien. Algunos están bien físicamente, otros están bien económicamente, pero nadie sabe el dolor que uno lleva por dentro. Es más, este milagro que estamos reflexionando hoy me hace pensar en cualquiera de ustedes que está sentado en esa banca y hasta en mí. Usted vino hoy aquí y quizás siente que nadie te entiende en lo que tú estás sufriendo. ¿Por qué? Porque ese sufrimiento es íntimo. Porque ese es un dolor interno. Y es tan emocionante, tan llamativo el milagro de hoy, que dice, ¿cuántos años tenía esa mujer con esa enfermedad? ¿Cuánto? Yo creo que bastante, ¿no? ¿Sabe lo que significa 12 años sufriendo sin que nadie se dé cuenta? ¿Sabe lo que significa 12 años sufriendo y no poderlo decir a nadie? Porque los ciegos en el Evangelio gritan. Bartimeo gritaba para llamar la atención. Esta mujer no gritó. Esta mujer no dijo, Señor, sáname, quítame esta hemorragia. Por dos razones. Una, porque es una enfermedad muy delicada, es como una enfermedad muy íntima.
Aquí hay presentes muchas mujeres y saben que eso es muy íntimo, que ese es un problema que no se puede decir a voz populi. Y segunda razón, porque si ella decía cuál era su enfermedad, todo el mundo se iba a separar, porque en ese tiempo esa enfermedad era para que nadie estuviera cerca, los hacía impuros, y ella estaba allí. Y pienso hoy cuántas mujeres y cuántos hombres se tienen que tragar su sufrimiento. Hay muchos en las casas que están sufriendo de hemorragias. Y cuando hablo de hemorragia, es que siento que se le está yendo la vida a chorro y no pueden hablar. Quizás porque no quieren que tus hijos te vean que estás sufriendo. Porque quizás no quiere que tu papá o tu mamá se den cuenta. O quizás quiere que tu esposa o tu esposo, si estás casado, se dé cuenta cuál es ese secreto que llevas por dentro. Hoy este evangelio me hace pensar en los sufrimientos íntimos. Esos sufrimientos que no nos animamos a decirle a nadie y que tenemos que sufrirlo en silencio. Si ya el dolor es dramático, si ya una enfermedad es terrible, imagínate lo que significa estar enfermo en secreto. Estar enfermo en silencio. Porque ella no gritó ni le dijo a Jesús, Señor, sáname. Es más, fue Jesús quien preguntó, ¿quién me tocó? ¿Quién me tocó? ¿Cuántas hemorroízas y hemorroízos hay aquí hoy? ¿Cuáles son esos sufrimientos que tú llevas y que nadie lo sabe? Y no tienen por qué saberlo, porque es que este mundo hoy, quizás digital, hemos acostumbrado que ahora lo publicamos todo. Ahora lo publicamos todo. Usted no se da cuenta que alguien va a comer y al niñito le toma la foto de la comida y lo publica. Miren lo que estoy hartando. Y los otros que no tienen con qué comer, uno ve la foto y dice, desgraciado esto. Bueno, ustedes no piensan así. Ustedes cuando ven que otro pone en el estado así comida, usted dice, gloria a Dios, está comiendo. Y uno ve la gracia y uno dice, ¿ven? Lo que está comiendo es lo que está comiendo uno. Hoy todo lo publicamos. Vamos a salir y cada pueblo y cada letrero taca una foto. Ponga ahí donde estoy. Hoy todo lo decimos. Y este evangelio enseña que esta mujer no dijo, Jesús, ten compasión de mí, que tengo hemorragias. Me hace pensar, insisto, cuántos sufrimientos tengo que no lo puedo decir. Son las heridas secretas. Tú tienes secretos. Yo tengo secretos. Y uno dice, esto no se lo puedo decir, porque esto es un dolor interno, porque esto es mi debilidad, este es mi dolor. Y hoy yo te pido que si tú tienes un dolor interno, no se lo tienes que decir a nadie, pero sí se lo puedes decir a Jesús. Si hoy estás aquí y llevas ese sufrimiento, y quizás todo el mundo cuando te ve, dice, esa persona le va bien, se viste bien, anda bien, hace deporte, y uno lo ve como si no tuviera problemas. ¿Cuántos problemas hay aquí adentro?
¿Cuántas cosas están pasando en tu familia que no lo puedes decir? Que no te atreves a decirlo. Esa es la mujer con hemorragia. Por eso, cuando yo leo este texto, yo no me imagino cómo era aquella mujer. Yo creo que el Evangelio nos está diciendo a nosotros: ¿y será que tú sufres de hemorragias? ¿Será que tú tienes tantos dolores que nadie conoce? ¿Será que tú tienes tantos secretos que no puedes decir? ¿Pierdes fuerza cuando pierdes sangre? Y 2, las heridas íntimas, los defectos íntimos, los sufrimientos íntimos que no podemos contar o que no nos animamos a contar. Amén. Esa es la segunda situación. Tercera situación. Dice el Evangelio que había una mujer que padecía flujo de sangre ¿por cuánto tiempo? 12 años. ¿Cuánto? 12 años. Yo no sé ustedes, pero a mí me parece bastante eso. Yo no sé ustedes, pero es como un sufrimiento prolongado. La primera vez que yo leí eso pensé, mire, uno con un malestar de un fin de semana. Yo no sé a ti, pero a mí me desespera un malestar. Si yo tengo 3 días con un malestar y digo, Dios mío, ¿cuándo se me va a pasar esto? Y si yo pienso eso con 3 días, con 4 días de un dolor de cabeza, ¿sabe lo que significa 12 años enfermo? Es como mucho. 12 años luchando. 12 años empeorando, dice el Evangelio. El Evangelio es más dramático, porque dice, en vez de sanarse, iba empeorando. Eso como si da miedo. Insisto, miren, nosotros tenemos 1 año y algunos meses de pandemia. Y yo no sé ustedes, pero uno está obstinado de que le hablen de la pandemia. 1 año y unos meses. Y a uno le hablan de pandemia y uno dice, ya, calla. Otra vez con el mismo cuento. Y a veces cuando uno dice, recuerden lavarse la mano, uno le anda a ponerte la mano mejor. Porque uno se obstina. Y si eso nos pasa a nosotros con 1 año y unos meses, ponte en el lugar de estar 12 años. 12 años. Que tú sientes que nada mejora. 12 años de sufrimiento, 12 años de enfermedad. Y hoy el Evangelio te pregunta a ti y a mí, ¿y tú cuánto tiempo tienes? Con ese problema, ¿cuánto tiempo tienes? Con ese dolor, ¿cuánto tiempo tienes? Uno siente que pierde fuerza física. Uno siente que tiene heridas secretas. Y uno siente que pasa y pasa el tiempo. Y uno no ve solución. Y uno no ve luz. Y uno no ve arreglo. Y cuarta situación, dice el Evangelio que se había perdido toda su fortuna. Es decir, que era una enfermedad carísima. Había perdido toda su fortuna. Y dice, a manos de los médicos. ¿Sabe lo que significa ir a los médicos, gastar dinero y que en lugar de que yo me vaya sanando, voy empeorando?
Pienso en el drama que se está viviendo hoy con esta enfermedad que nos tiene en pandemia, que es una enfermedad carísima. Nada más el viernes, hace 2 días, una persona vino y me contó de alguien que está enfermo y dijo: padre, lo tenemos que ya sacar de la clínica. Está mal y lo tenemos que sacar de la clínica porque ya se consumió todo el seguro. Creo que el evangelio de hoy es como directo. ¿Sabe lo que significa estar enfermo y no tener plata? Estar enfermo y no tener recursos. Porque creo que el evangelio se está poniendo en situación de nuestra vida. Quizás nosotros no tenemos ninguna hemorragia, Dios nos salve, pero sentimos que los recursos no alcanzan. Sacamos cuenta y las cuentas no nos dan. Y eso nos lleva a desesperarnos. Y eso afecta mi salud, afecta mis emociones, afecta mi mente, afecta mis relaciones, afecta mi familia, afecta mi amistad. Es una enfermedad carísima y los médicos no podían. A mí me da risa porque cuando uno busca este evangelio en Marco dice fue al médico. Si lo buscas en el evangelio de San Lucas, si lees este evangelio de Lucas dice que ella no fue al médico. ¿Saben por qué? Porque dicen que Lucas era médico. Va a ser pendejo Lucas para decir que el médico no la sanó. Va a hablar más del griego. Lucas dice no fue al médico y Marco dice sí fue al médico y no la curó. 4 situaciones. 4 situaciones de vida. Cuando sientes que pierdes la fuerza. ¿Quién está aquí que siente que ya su fuerza no da? Ya no tengo fuerza para seguir. Flujo de sangre. A lo mejor vine a la misa y nadie sabe lo que a mí me está pasando. Nadie sabe lo que yo estoy sufriendo, lo que yo estoy padeciendo. Y a veces a uno le toca poner la mejor cara y hasta vestirse bien para no decir estoy sufriendo. Pero por dentro se me va la vida a chorros. Tengo secretos, tengo heridas internas que nadie conoce, que solamente yo conozco, que solamente yo sé cuál es mi dolor y cuál es mi sufrimiento. Este evangelio es para ti. Este evangelio es para mí. Nos sentimos que pasan y pasa el tiempo y no se soluciona nada. Pasan y pasan los días y no se soluciona nada. Pasan y pasan los años y no se soluciona nada. Y 4, no tenemos recursos. No tengo recursos. Perdió toda la fortuna, se perdió todo. No encuentro qué hacer frente a ese problema. Amén. ¿Qué hacer ahora? Porque el evangelio nos dice esas situaciones. Yo he tratado de meditar con ustedes esas situaciones de vida. Ahora, ¿qué hacer? ¿Qué hizo esta mujer? Y aquí viene como la inversa del domingo pasado.
Levanten la mano los que vinieron el domingo pasado a misa. Bajen la mano. ¿Se acuerdan que el domingo pasado Jesús decía, todavía no tienen fe? Y se lo dijo a los discípulos. Y ahora, el Evangelio de hoy le dice a una mujer que estaba en esta situación, le dice, tu fe te ha sanado. El Evangelio es como irónico. Dice, los discípulos que andaban con Jesús no tenían fe. Esta mujer que no andaba con Jesús tenía fe. Y su fe la sanó. El Evangelio de hoy, que es largo, acuérdense que hay un papá que se le muere la hija y Jesús le dice, no tengas miedo, basta que tengas fe. ¿Cómo es la fe? ¿Cómo es la fe? ¿Cómo actúa alguien con fe que sienta que ya no tiene fuerza? Esa es la hemorragia. Tiene sufrimientos internos que nadie sabe qué hacer aquí. ¿Qué hacer cuando no ves solución? ¿Y qué hacer cuando no tienes cómo solucionar las cosas? 4 situaciones, 4 acciones. ¿Cómo es la fe? ¿Por qué a mí me fascina esta mujer? Porque esta mujer sabe lo que quiere. Amén. Diga conmigo, fe es saber lo que se quiere. Lo vamos a decir con una sola palabra. Esta es una mujer convencida. A mí lo que me llama de esa atención de esa mujer, me gusta tanto el Evangelio de hoy, porque el Evangelio de hoy nos está diciendo a ustedes lo que le falta es convencimiento. Esta es una mujer con convicción. ¿Se acuerdan lo que ella dijo? Si yo lo toco, me sana. Eso es estar convencido. Ella dice, con solo tocarlo. Miren que no le pidió una cita, no le dijo, atiéndeme, vamos a hablar. Le dijo, si lo toco, me sana. Eso se llama convicción. ¿Saben lo que a nosotros nos falta en la vida? Saber lo que uno quiere. Y eso es alguien convencido. Yo creo que aquí tiene que haber gente convencida. Es que vivimos muy emocionalmente. La gente vive de emociones, de cómo se siente. Y la vida no es vivirla de emociones. La vida es para vivirla de convicciones. Amén. Dígale que está a su lado, ten convicciones. Y tener convicciones es saber lo que uno quiere, saber lo que uno es. Miren, por ejemplo, yo sufro mucho cuando hablo con los matrimonios que no están casados por la iglesia. No porque no están casados por la iglesia. Hace 2 semanas hablé con alguien y le digo, ¿cuántos años tienen ustedes juntos? 42, padre. ¿Y por qué no se han casado por la iglesia? Lo estamos pensando. Y le digo, carajo, 42 años pensando. Pero ¿saben qué? Ustedes se ríen, pero yo conozco muchos casos así. Después lo dejan y le dicen, como dicen los románticos, no eres tú, soy yo. ¿Y saben qué? ¿Saben por qué se llega a eso? Porque no había convencimiento, porque la gente no sabe lo que quiere. Y cuando la gente no sabe lo que quiere, necesita ir probando cada momentito. Ahora no me gusta esto, voy a probar esto. ¿Para qué? Para vencimiento. Y no lo pongo a nivel matrimonial, lo puedo poner, les puedo contar todas las historias que yo sé. A veces uno le pregunta a un muchacho de 19, 18 años o de 16 años, uno le dice, ¿qué quieres en la vida? Es que no sé.
no sé qué quiero con mi vida. Y para mí eso es un drama. 16 años y tú no sabes lo que tú quieres. Y esta mujer sabe lo que quiere. Esta mujer está convencida. Me acabo de acordar de una respuesta grosera que di un día. Esa que yo recuerdo grosera. Vino un hombre y me dijo: mire, padre, tengo un problema. Quiero hablar con usted. Yo estaba ocupado y me dijo: padre, atiéndame, por favor, tengo un problema. Y yo digo: ¿cuál es tu problema? Mire, padre, yo trabajo como un burro. Trabajo como un burro. Me acuesto como la gallinita, me acuesto temprano. Yo me acuesto como la gallina. Como un pajarito. Trabajo como un burro. Me acuesto como la gallinita. Como un pajarito. Y estoy gordo como una vaca. ¿Usted qué piensa? Digo, que no tiene que hablar con un cura, anda a hablar con un veterinario. Le dije: hijo, yo soy cura, yo no soy veterinario. Tu problema es que tú eres burro, gallina, pájaro y vaca. Tú no sabes quién eres. Y ese es el drama de mucha gente. El drama es que no sabes lo que quieres. Y este evangelio de hoy nos está diciendo ¿quieres solucionar tu problema? Ten convencimiento de lo que tú quieres. Amén. Den un aplauso grande al Señor. Saber lo que quiere. 2. Esta mujer vio una oportunidad y no un impedimento. Y a mí eso me sana. Eso sana. Con razón Jesús le dijo: tu fe te ha sanado. Porque la fe es ver oportunidades y no ver limitaciones. Eso es fe. Cuando a mí la gente me dice yo tengo fe, es porque esa gente ve oportunidades y no se queda en las limitaciones. Esto es, ¿saben lo que es la desconfianza? Desconfianza es poner los ojos en el problema y no poner los ojos en Dios. Cuando una gente mira más el tamaño de los problemas y no ve el tamaño de Dios, esa persona no tiene fe y esa persona tiene desconfianza. Uno confía y tiene fe cuando la situación está muy dura, muy delicada, pero ve oportunidades. A mí lo que me encanta es que ella no vio impedimento. Ella dijo: si yo lo toco, yo me sano. Y estamos hablando de alguien que había perdido toda la plata, y estamos hablando de alguien que tenía años enferma y que nadie sabía que estaba enferma. Pero vio una oportunidad. La vida nuestra va a cambiar el día que nosotros veamos oportunidades y no solamente impedimentos. Amén. Eso es fe, eso es lo que tenemos que hacer. ¿Qué oportunidad se me presenta? En esto que nos está pasando, ¿qué oportunidad hay? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Deje de estar viendo problemas en todas partes. Deje de estar viendo limitaciones en todas partes. Hay que aprender a ver oportunidades. Hay que aprender a ver. Hay que aprender a ver. Le cuento de un sufrimiento interno que yo tengo. Usted sabe que yo acabo de cumplir 46 años.
Y en estos días comenzaron a aconsejarme: padre, usted tiene que hacer el examen de la próstata, que ya pasó los 40. Y eso me causó a mí un sufrimiento, porque yo veo que cuando una persona sufre de los huesos, la ciencia inventó la radiografía. Si una persona sufre de los huesos, la ciencia inventó la radiografía. Si una persona sufre del corazón, se hace un electrocardiograma. Para los huesos, radiografía. Para el corazón, electrocardiograma. Si una persona tiene problemas en el cerebro, en la cabeza, hay resonancia magnética. La ciencia inventó resonancia magnética. Si una persona está embarazada, hay ultrasonido. Pero yo no he visto nada para la próstata. Con 2021 años, y yo le dije a la señora: hasta que no inventen algo, yo no me hago ese examen. Mire, aprenda a ver oportunidades donde hay impedimentos. Amén. Denle la gloria a Dios por una palabra. Y que Dios bendiga a la que me mandó a hacer el examen ese. Tercero, estamos viendo qué hacer ante los problemas. Estamos viendo qué hacer. Si tú me dijeras: padre, tengo un problema, haz lo que hizo una mujer que tenía un problema. ¿Qué hizo ella? Sabía lo que quería. 2, ve oportunidades y no impedimentos. 3, el Evangelio cuenta que mientras eso pasaba, el Evangelio pone otro milagro. ¿Se acuerdan que el Evangelio de hoy comienza que Jesús estaba en la orilla y fue un hombre y le dijo: mi hija se está muriendo, mi hija está agonizando, mi hija está agonizando? Jesús va caminando, agarraron la moto entre los dos y se fue. La mujer tumbó de la moto a Jesús y lo tocó. Y Jesús se le ocurrió hacer una pregunta. Cuando Jesús sintió que lo tocó, preguntaron: ¿quién me tocó? Los discípulos, que son toditos orientales, fueron por lo lógico y dijeron: Jesús, vas a hacer la pregunta. Estás viendo el carajazo, gente, y vas a preguntar quién te tocó. Y yo siempre me he puesto en el papel del papá de la niña. Su hija se estaba muriendo. Jesús va a la casa. Ya eso es una gran noticia. Viene a la casa, le va a poner las manos. Pero no había otro día que la mujer quería tocar a Jesús, sino ese día. Y después Jesús va a preguntar quién, buscando quién lo tocó. Y mientras pasa eso, llegan los criados de la casa y le dicen: tu hija ya se murió. ¿Qué nos dice? Qué cosa tan dura. Yo me imagino que el mundo se le nubló. Yo creo que la mente de ese hombre se puso en blanco. Aquel papá y aquí mamá. Usted se imagina que llegue alguien así, sin anestesia, y te digan: tu hija se murió. Tu hija se murió. Y más, lo llaman fastidioso y dicen: no molestes más a Jesús. Y Jesús escuchó. Y el Evangelio de hoy dice que cuando Jesús escuchó y vio que Jairo se desplomó, porque esa noticia lo debió desplomar, eso le debió
partir el corazón. Y Jesús le dice, no tengas miedo. Basta que tengas. ¿Saben cuál es la tercera? No se deje desanimar. Amén. Dígale eso al enmascarado que está al lado suyo, por favor. Dile, no te dejes desanimar. Y esto se lo digo con mi corazón. Mis hermanas y mis hermanos, no se dejen desanimar, porque en esta vida hay muchos sapos, mucha gente metida. Aquí los naranjos no, después del túnel sí. Hay gente que, miren, como si hacen una maestría, un doctorado para desanimar a uno. Uno quiere solucionar su problema y viene. Esto es desanimar a la gente. Ya se murió, ya no hay más nada que hacer. Y me encanta que Jesús es como si lo levantara y dijera, no tengas miedo. Basta que tengas fe. Y fe es no dejarse desanimar. No he visto a nadie que tenga fe y viva desanimado. Eso es tener fe. Por eso Jesús le dijo, tu fe te ha sanado. Y tú vas a solucionar tu problema si no te dejas desanimar. Porque hay mucha gente alrededor tuyo que te quiere desanimar. Hay mucha gente alrededor tuyo que quiere bajarte las alas. No hay nada más que hacer. Esto se acabó. Y Jesús te dice, basta que tengas fe. ¿Y qué es fe? No me voy a dejar desanimar. Y si usted me quiere escuchar un consejo, apártese de la gente que desanima. Apártese. Aléjese de la gente que habla mal de otra persona. Aléjese. Yo no le estoy diciendo que sea violento ni nada, le estoy diciendo aparte. Hay gente que no le conviene a uno en la vida. Si uno quiere solucionar sus problemas, si tú quieres solucionar los problemas, apártate de la gente que te desanima. Eso no te va a ayudar. No te van a ayudar. Hay que juntarse gente como Jesús que te dice, tienes el problema, pero basta que tengas fe. No te dejes desanimar frente a las situaciones que están pasando. No te dejes desanimar frente a los problemas que tienes. Basta que tengas fe. Amén. Y cuarto, para terminar. Esto es paso a paso. Amén. Y que le loco al que está en nosotros. Y dile, esto es. Dile, esto es. La solución de los problemas. La solución de los problemas es paso a paso. Mire, si usted se desespera, no soluciona un problema. La gente desesperada no soluciona problemas. Y el Evangelio lo está diciendo clarito. El Evangelio, si no quisiera decir otra cosa, hubiera puesto que fueron a buscar a Jesús y Jesús hubiera llegado antes de que se muriera la calle. Pero no lo fueron a buscar, lo interrumpieron. Después buscar quién lo tocó y no aparecía quién lo tocó. Yo me imagino que ahí digo, ¿quién lo tocó? Paíno. Y cuando por fin dicen, mira, lo tocó fulano de tal, ya apareció, salúdala, pídele el WhatsApp, dile algo. Después le dicen qué es lo que le va a decir, vámonos. Llegan y te dicen, se murió. Esto es
paso a paso. Nunca he visto que los problemas se solucionen de la noche a la mañana. El que le diga eso le está diciendo mentiras. El gran problema es que la gente se quiere acostar gorda y amanecer flaca. Ese es el problema. Y a veces uno le dice, ¿y tú qué estás haciendo para rebajar? Ver ejercicio por televisión. Ajá. Vas a rebajar, te jode así. Dígale, paso a paso. No te desesperes. No te desesperes. Amén. 4 consejos para hacer frente a las situaciones difíciles. Saber lo que se quiere. Convencimiento. Ver oportunidades y no limitaciones. Ver oportunidades y no limitaciones. 3. No me dejo desanimar. No dejo que lleguen a mi mente pensamientos negativos. No escucho gente chismosa. Y 4. Voy paso a paso, sin jamás desesperar. Amén. Póngase de pie y le da un aplauso grande al Señor. Allí donde estás, abre tus manos y cierra tus ojos y cuéntale a Dios cuál es tu hemorragia. El evangelio de hoy dice que había una mujer con flujo de sangre. Y tú puedes decirle al Señor hoy, no es esa mujer, soy yo. Que ya no tengo fuerzas. Quizá esta semana has sentido que tus fuerzas no dan, que frente a los problemas que tienes ya no das más, ya no tienes fuerza, ya no tienes energía, porque te sientes débil, porque has perdido sangre, porque has perdido fuerza. Quizás tú sientes que nadie sabe cuál es tu dolor, que nadie sabe cuál es tu sufrimiento, porque es un sufrimiento íntimo. Porque nadie sabe lo que a ti te está pasando. En tu casa no saben lo que tú estás sufriendo. Y te ven sonreír. Y te ven luchar. Y tienes ese sufrimiento interno. Porque no lo puedes gritar, porque no lo puedes hablar. Porque hay cosas que no puedes hablar en la casa, hay cosas que no puedes hablar con tu pareja. Y estás sufriendo internamente, estás sufriendo íntimamente. Tienes tantos años como aquella mujer que tuvo 12 años enferma y tú sientes que pasa el tiempo y nada se soluciona, que pasan los días y todo es tan oscuro, todo es tan difícil, todo es tan complicado.
gastó toda su fortuna, se quedó sin recursos. Y hoy tú le puedes decir a Jesús: yo no sé qué hacer en este sufrimiento, en este problema, en esto que estamos viviendo. Yo no sé qué hacer. Y el Evangelio de hoy dice que Jesús pasaba, y aquella mujer escuchó que pasaba Jesús. Y dile a Jesús que pase hoy por tu corazón. En este momento, con tus ojos cerrados, mira cómo Jesús pasa por tu corazón. Cómo Jesús pasa por tu familia. Cómo Jesús pasa por tu hogar. Va pasando Jesús de Nazaret. Va pasando Jesús, el Nazareno. Y con tus ojos cerrados, vive esta oración. Vívela. Y en este momento, si quieres, puedes hacer un gesto como si quisieras tocarlo, como hizo aquella mujer. Y dijo: si yo lo toco, me sano. Trata de tocar a Jesús. Estira tus manos como si lo quisieras tocar. Y dile: si yo lo toco, me sano. Dame esa fe, Señor. Aquí está este problema. Aquí en mis manos extendidas está mi hemorragia. Aquí en mis manos extendidas están las cargas de mi vida, las preocupaciones de mi vida. Jesús, si yo te toco, yo me sano. Jesús de Nazaret, Jesús el Señor. Y así como Jesús sanó a aquella mujer, así como Jesús sanó a tantos enfermos, hoy Jesús te quiere sanar a ti. Y tú le puedes decir que así como sanó a Bartimeo de su ceguera, así como sanó al paralítico, así como sanó al hombre de la mano tullida, así como sanó a la hemorroísta, tú le puedes decir hoy: podrá sanarme a mí. Y conmigo: Jesús, tú puedes sanarme a mí. Jesús, yo creo que tú puedes sanarme a mí. Podrás sanarme a mí, podrás sanarme a mí, Jesús, podrás sanarme a mí. Vamos, iglesia, que se escuche. Podrás sanarme a mí, podrás sanarme. podrás sanarme a mí, Jesús, podrás sanarme a mí, fuerte, podrás sanarme. podrás sanarme a mí, Podrás sanarme. podrás sanarme a mí, Jesús, podrás sanarme a mí, Pídele que te sane, pídele que te sane. podrás sanarme a mí, Cree que Él te puede sanar. Cree en el poder de Dios. podrás sanarme a mí, Pídele por ti, por tu casa, por tu familia. Podrás sanarme. podrás sanarme a mí, Jesús, podrás sanarme a mí, solamente las voces, solo voces. podrás sanarme a mí, podrás sanarme a mí, Jesús, podrás sanarme a mí, Solamente las mujeres,
solo mujeres. Vamos, mujeres de Dios, como sanó a aquella mujer, pídele por ti. Pídele por ti. Vamos, hombres de Dios, solo los hombres. Jesús podrá sanarme. Hombres de Dios, cántenlo. Sana a los hombres, Señor, sánalos. Sánalos por tu amor. Sánalos por tu poder. Mujeres y hombres juntos. Iglesia de Dios. Bien fuerte podrá sanarme. Jesús. Apláudele el poder de Dios. Apláudele el poderío de Dios. Jesús. Gracias, Jesús. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias. Amén. Por tu altar y vino ofrecemos nuestra vida.